buenas tardes, damas y caballeros. Les damos la más cordial bienvenida a Agenda Minera. Reciba siempre el saludo de Mérica Yaye, también del presidente del capítulo de Ingeniería de Minas, ingeniero Cid Oliverio Muñoz, y de toda la junta directiva. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión ambiental en tiempos de COVID. Y para ello tenemos a una especialista que tiene ya muchos años de experiencia en el sector minero, y vamos a presentar al ingeniera María Villanueva Medina. Bienvenida, ingeniera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mary. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Primero, las gracias por tu invitación y poder participar de este programa, ¿no? Pues sí, ingeniera. Precisamente frente a todo el tema de la pandemia que se ha lamentablemente desatado al inicio del año, las empresas, y vamos a hablar básicamente del sector minero y también en general de cómo han ido, ¿no?, desarrollando estas políticas, estos planes, los programas, los protocolos a los cuales han tenido que adherirse e implementarlos para que estén a la par con el tema de la reactivación económica. Y también básicamente enfocado en los temas de la reapertura de diversas actividades industriales, entre ellas, como lo hemos mencionado, la minería, ¿no? Entonces vamos a conversar con usted sobre este tema, pero antes también para que todos nuestros ingenieros colegiados y el público en general conozca un poco acerca de su trayectoria. Usted es ingeniera ambiental de parte de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Tiene también una especialización en gestión de calidad ambiental, un máster de dirección ejecutiva y gestión medioambiental en la Escuela de Organización Industrial de España, una maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene más de 12 años de experiencia profesional en minería y 10 años ha estado básicamente en la empresa minera Chinalco en las áreas de operaciones de Toromocho. Actualmente también es consultora independiente, básicamente en estos temas ambientales. Pues bien, ingeniera, muchas gracias nuevamente por brindarnos su tiempo y coméntenos, por favor, ¿cómo ve usted el tema de la gestión ambiental y cuál es el rol de este tema importante en los tiempos de COVID-19? Bien, Mary. Como habías comentado, es cierto, ¿no? El tema de gestión ambiental es muy importante en estos tiempos, pero también tenemos que resaltar o tenemos que remontarnos un poco a inicios de la pandemia, cómo ha sido afectada en las industrias mineras el tema de, o sea, toda la gestión ambiental que estuvo implementado, que tenían implementadas estas empresas. Como podemos ver en la presentación, la gestión ambiental en las mineras generalmente se basa en lo que es monitoreo de calidad de agua. Tenemos el monitoreo de calidad de aire, gestión de residuos sólidos, monitoreo biológico y la participación ciudadana. Viendo desde el punto de el monitoreo de calidad de agua, por ejemplo, es una serie de programas y protocolos que se implementan para poder hacer el seguimiento y el control de los efluentes mineros o también de las fuentes de agua natural de las zonas de influencia de las minas. Y el que hayamos entrado en esta cuarentena debido a la pandemia inesperada, implica que todos estos programas de alguna manera se vean suspendidos, ¿no? Muchos de ellos afectados, en su mayoría suspendidos, ya que al dictarse la cuarentena inicial, la cadena productiva se paralizó. Si bien es cierto, el presidente indicó en la resolución 044 que la minería podía trabajar en la parte operativa, pero no se tuvo en cuenta desde un inicio que la parte operativa tiene una cadena productiva, en la cual implican, cuando hacemos monitoreos de calidad de agua, aire, suelo, están los laboratorios que hacen los análisis de muestra, está el transporte que se usa para trasladar estas muestras, están las empresas que nos proveen de insumos y materiales para realizar estos monitoreos. En el caso de los residuos sólidos, de igual manera, ¿no? Tenemos el transporte de estos residuos que se hace mediante vía terrestre, los cuales se vieron interrumpidos en su momento, ¿no? Cuando entramos en cuarentena. Y conlleva a que la mayoría del sistema de gestión que implementa cada empresa se haya visto afectado por esta cuarentena.
Asimismo, en el tema biológico, la mayoría de empresas se contratan a otras empresas, se subcontratan a empresas especialistas en estos monitoreos, pero debido al ingreso a la cuarentena, estas empresas no tenían la vía, o sea, el visto bueno para poder trabajar, ¿no? Todo esto ha llevado a que de alguna manera se suspendan gran parte de la gestión ambiental que ha estado implementada en las empresas. Asimismo, hay proyectos que están en plena participación, o sea, en plena presentación o elaboración de sus instrumentos de gestión, en los cuales ellos tienen que trabajar en lo que es la participación ciudadana. También se han visto afectados porque el tener o invitar a la población a que conozca o explicar el proyecto implica la concentración de varias personas. Y por motivos obvios del COVID-19 no se pueden realizar. Y de alguna manera, como es parte del proceso de todo proyecto de inversión, se ve paralizado. Y ahora, pues, con eso de la reactivación y los programas que se están incluyendo en eso de la reactivación económica del Perú, tenemos que tener en cuenta que tiene que ir a la par con todo el tema de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque países como Estados Unidos y China inclusive están tomando como consideración bajar las restricciones ambientales o tratar de limitar un poco la parte de gestión ambiental en sus proyectos para que puedan dar el impulso a la reactivación económica. Pero esto no Ingeniera, es... sí, ¿Aló? ingeniera, para complementar lo que usted comentaba, ¿no? Si bien es cierto, se han visto afectadas estas áreas que son importantes dentro de los proyectos mineros, ¿cómo ha sido el grado de respuesta, ¿no? Porque hablando del sector minero ha habido una respuesta muy rápida porque también, ¿no? El grado de exigencia para esta industria es realmente demandante y están, digamos, preparados para eventos que a veces, ¿no? Pueden ser peligrosos para otro tipo de industria. Entonces, ¿qué tanto ha ayudado esta preparación, ¿no? Y exigencias que tiene la industria minera para enfrentar este tema del COVID que a todo el sector en general los ha visto, ¿no? Los ha visto y los ha afectado de manera como nunca antes uno se lo había imaginado, pero el grado de respuesta del sector, ¿cómo lo ve usted? En muchas empresas, la respuesta frente a esta pandemia ha sido, se podría hablar inclusive de un 50-50. Hay empresas que han podido implementar unos protocolos inmediatos y hay empresas que quizás el tema de contagios los ganó y tuvieron hasta que cerrar, ¿no? Como en el caso de Antamina, que tuvieron que suspender sus operaciones en un momento determinado. Hay otras empresas que sí han podido implementar sus protocolos, pero pese a la implementación de esos protocolos, básicamente en lo que es seguridad y salud, han tenido todavía inconvenientes. En la parte de gestión ambiental, o sea, se ha enfocado básicamente en el manejo de residuos. Las otras actividades han tenido que ser parcialmente paralizadas porque no se podía contar con toda la cadena productiva, con toda la cadena de operación. No se podía contar con Ok. todas las contratas, al 100% de las contratas para que puedan ejercer todos los monitoreos, todos los servicios ambientales que se tenían considerados durante el año, ¿no? Y como digo, reitero, básicamente los protocolos implementados han sido en temas de salud y seguridad de las personas, porque también en las guardias de rotación han tenido que ser más prolongadas, ya que el transporte había sido muy limitado, ¿no? Y en el caso de los residuos sólidos, se ha tenido que gestionar sí o sí el transporte interprovincial en este caso, porque la mayoría de minas no están en la zona y la disposición final lo hacen en Lima, y en los propios almacenes de las operaciones mineras, si tenían proyectado un ambiente para el almacenamiento de residuos, el almacenamiento temporal, en este caso, pues han tenido que ampliar y buscar zonas nuevas para que puedan lograr este almacenamiento, ¿no? Sí, Sí, te también explico. le comentaba que también ha habido un impacto respecto al tema de cambio climático. ¿Qué efectos cree usted que ha traído consigo también esta pandemia y cómo nos cambia, ¿no? En la forma de vida de las personas siguiendo las industrias de aplicación y prevención, digamos, con otros futuros eventos similares a este?
Claro, en este sentido nosotros quizás podríamos enfocarnos un poco más al desarrollo en las ciudades también. Digamos, en minería no se ha visto mayor efecto en campo porque de todas maneras en las zonas donde se están desarrollando las minas hay pocas emisiones de, digamos, de gases de efecto invernadero, son más limitados, ¿no? Y en el caso de la ciudad, por ejemplo, en Lima, se ha podido ver un cambio, un mayor cambio, más impactante, generalmente por el mismo transporte público que se desarrolla en Lima y o sea, el parque automotor que está en condiciones no han, que no han sido renovados oportunamente, que no han sido cambiados, se ve el impacto negativo cuando, digamos, de cuarentena, volver a la normalidad, nuevamente podemos ver el ambiente. Si ustedes han podido ver el cielo de Lima, después de muchísimo tiempo en la cuarentena, hemos podido ver el reflejo azul, ¿no? Que estábamos viendo, como acá se puede ver en las imágenes. Lima antes de la cuarentena podemos observar que es Lima la gris, que muchas revistas, muchos comentarios han sido tildados como Lima la gris. Y en el caso de en plena cuarentena podemos ver en la imagen de la derecha cómo se ha podido observar, ¿no? Y también reconozcamos que Lima es una de las ciudades más contaminadas a nivel mundial. Que el gobierno, la comunidad también tenemos que reeducarnos, ¿no? Esta pandemia, si bien es cierto, ha servido para que también para ver cuáles son estos desafíos, ¿no? Que como país tenemos que seguir hacia adelante. Y en este sentido, ingeniera, hablando del tema de los residuos sólidos, ¿qué implicancia o complicaciones se tiene para su manejo, ¿no? Hablemos ahora del tema de los cuidados de la mascarilla, los guantes. Por favor, coméntenos un poco más. A ver, como podemos ver, digamos, en el manejo de residuos sólidos, tenemos una parte de segregación en la fuente, tenemos un almacenamiento intermedio que es opcional, la recolección, transporte, almacenamiento central y tratamiento y valorización de residuos y la disposición final. En este tiempo, por ejemplo, se ha visto bastante afectado en la parte de almacenamiento central y lo que es el tratamiento y valorización y disposición final. ¿Por qué? Perdón, esta parte más enfocado al tema minero, porque en el tema de almacenamiento central, como te había comentado, nosotros, bueno, perdón, el sector minero, tienen ya determinados espacios en los cuales almacenan sus productos para posteriormente ser transportados, ya sea como un tratamiento o valorización, se refiere a residuos que pueden ser reutilizables o comercializados, ejemplo, las chatarras. Y como disposición final son aquellos residuos que ya no van a ser reutilizables y se lleva a un depósito debidamente certificado. En el caso de las mineras, nosotros podemos ver en este tramo que han sido grandemente afectados al tener que invertir mayor presupuesto en hacer almacenamientos, presupuesto digamos, en contratar el transporte específico para realizar este traslado, o también en los centros donde ahí se hace la disposición final, de tener los horarios o poder contar con la cadena de operaciones, ¿no? Respecto al manejo de los residuos. Y también en el tema minero y en el tema poblacional, como tú lo has mencionado, se han generado residuos adicionales a los que normalmente se generaban. Podríamos hablar de los residuos comunes, que son residuos que normalmente en la vida cotidiana se podían generar, ¿no? Bolsas, plásticos, cartones, o en el caso de comedores o domicilios, que son residuos orgánicos. Pero ahora se suma el tema el incremento en el caso de minero, el incremento de la generación de residuos biocontaminados, que pueden ser los guantes y las mascarillas, ya que ahora esta indumentaria o estos equipos ya no solamente son usados por personal autorizado, como en este caso se puede considerar a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, sino también ya están usando el personal común, o sea, el personal trabajador, mejor dicho, ¿no? El personal trabajador, el personal de staff, el personal obrero,
todo el mundo ya está usando y se han incrementado estos residuos. De alguna manera, en la parte minera ha sido implementado su manejo. Si bien es cierto, ya antes se tenía mapeado este manejo, ahora se ha mapeado, pero en función a volumen. Ya la cantidad, digamos, que se podía producir, se almacenaba 1 o 2 meses, y como era mínima, se podía hacer el transporte después de varios meses. En este caso, y por la pandemia, y por el riesgo que trae, el envío o el transporte para su disposición final se ha hecho más frecuente. Se tiene que tratar de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para poder transportarlos con mayor frecuencia. En el caso de las ciudades, ya no, como podemos ver, no son residuos que sean generados de la vida cotidiana, que ya son, y lo peor, o sea, son biocontaminados en muchos casos, pero están en las calles, ahora que hemos salido de la cuarentena. Esos residuos han sido eliminados sin ningún tratamiento, están al costado de las personas que tienen el comercio informal en su mayoría, personas que venden comidas en las calles. Ahí se suman los recicladores los recicladores informales que han vuelto a las calles y que sin ninguna medida de protección, de todas maneras están realizando la actividad de reciclaje y de todas maneras tienen contacto con estos productos. También ahí entra ya el tema de la educación, ¿no? La educación ambiental, que es un tema importante en el manejo de residuos sólidos. Tengamos en cuenta que no solamente que el manejo de residuos sólidos no solamente es que las municipalidades puedan implementar un excelente sistema de recolección, transporte y disposición de los residuos, sino también es importante trabajar en la conciencia ambiental, ¿no? En la educación ambiental, trabajar en la fuente de generación de los residuos sólidos. Es un trabajo muy complicado por las costumbres que se tiene, por las costumbres de la gente que vienen de diversas zonas, con diversas costumbres, pero lo más importante es trabajar en la fuente. Puedes implementar el mejor plan que puede existir para el manejo de residuos sólidos, pero si no se trabaja en la fuente, con la gente, y con bastante educación ambiental para generar conciencia, entonces o sea, el fin de tener una adecuada segregación de los residuos es complicado alcanzarlo, ¿no? Qué importante, ingeniera, lo que usted ha mencionado, ¿no? No solamente es responsabilidad de las autoridades, las empresas también tienen un papel muy importante, la comunidad tiene un rol muy importante, y con esto vamos también a culminar, básicamente hablando, invitando también, junto con el capítulo de minas y usted, vamos a desarrollar el curso virtual sobre gestión ambiental en minería los días 20 y 22 de este mes, y básicamente se va a tocar estos temas, ¿no? ¿Cuál es ahora la nueva política y cómo las empresas tienen que tomar decisiones enfocadas, ¿no?, en una mejor gestión ambiental en minería? Por favor, coméntenos sobre cuáles son los puntos que se van a tratar en este curso. Correcto. En este curso primero vamos a partir de la normatividad que rige la parte de gestión ambiental, donde nace todo el sistema de gestión ambiental, que son los estudios de evaluación de impacto ambiental. Tenemos que evaluar desde las normas que dieron inicio a todo este proceso, de cómo se elaboran, qué criterios se tienen en consideración para la elaboración de estos instrumentos de gestión ambiental, cómo entra a tallar la participación ciudadana, cómo entran a tallar los planes de manejo ambiental y su posterior cumplimiento de todos estos compromisos que se asumen en el instrumento de gestión ambiental. De todas maneras, se les hace extensivo a todas las personas que estén interesadas. Pueden ser parte o no digamos, de la industria minera, porque en sí la normatividad abarca no solamente minería, sino es amplio. Y luego vamos a tallar también, ahondar directamente en la parte minera, y hago extensivo a esta invitación a todos los profesionales de todas las especialidades, ¿no?
Ok, muchísimas gracias, ingeniera. Sí, todos los profesionales están invitados a participar a este curso interesante, donde tiene un temario realmente importante. También se va a tocar el tema del cumplimiento ambiental, las matrices, y como usted lo ha mencionado, ¿no? El tema ambiental está enfocado no solamente en la industria minera, sino en todas las industrias, los municipios, porque creo que ahí las autoridades del Estado tienen que tomar decisiones y vamos, si damos un recorrido por Lima, podemos ver la deficiencia que hay y este tema ambiental tiene que realmente ser tocado como parte de las decisiones asertivas de las instituciones tanto públicas como privadas. Ingeniera, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos tenerla en otra próxima oportunidad para hablar de estos temas tan importantes. Mary, muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de tocar este tema básico y solamente reiterar, para cualquier tipo de desarrollo económico, no dejar de lado la parte ambiental, porque la gestión ambiental tiene que ir de la mano con la parte económica, ya que prima como criterio básico es la salud de las personas. Tiene que ir de la mano para evitar futuras complicaciones. Ok, muchísimas gracias, ingeniera, por estar con nosotros. Pues bien, damas y caballeros, ingenieros colegiados, les damos también a todos las gracias por acompañarnos y los invitamos a una próxima emisión siempre aquí a través del canal CIP TV, su programa Agenda Minera. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.